Los CEOs de 6 de las mayores empresas del sector de las criptomonedas declararon recientemente ante los políticos estadounidenses. La audiencia de 5 horas de duración reveló algunos datos interesantes que podrían tener efectos profundos en el futuro de las criptomonedas. Hoy vamos a ponernos al día con lo ocurrido en la audiencia, a analizar los temas más importantes que se trataron y lo que podría significar para el mercado de las criptomonedas. Antes de dirigirnos al Capitolio de los Estados Unidos, hay un aviso que debemos trasladaros para que estéis prevenidos. El asesoramiento financiero no es una de nuestras habilidades, solo entretenemos y educamos tratando de cubrir vuestras necesidades. Ponte en contacto con un asesor financiero si necesitas ayuda para gestionar correctamente tu dinero. Si es la primera vez que te pasas por este canal, soy tu chica cripto y aquí en Coinburó encontrarás contenido que no te vendrá nada mal. Criptomonedas, tokens, noticias y análisis en profundidad, junto con otros temas, todos ellos de gran utilidad. Si todo esto te parece interesante, suscríbete al canal y a sonar esa campanita de notificación para que este mundo te resulte menos intimidante. Sabemos que solo tienes unos pocos minutos disponibles, por eso hemos dejado marcas que puedes utilizar para saltar a los temas que consideres más sensibles. No obstante, trata de llegar hasta el final, ya que toda la información que te trasladamos es realmente esencial. Ahora que ya estás bien informado, vamos a analizar lo que en la audiencia estos políticos y CEOs han comentado. La audiencia de la que hablaremos hoy fue organizada por la política demócrata Maxine Waters, que preside el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Este comité está formado por unos 50 políticos que se encargan esencialmente de supervisar el sector de los servicios financieros en Estados Unidos. Maxine es la presidenta de este comité desde enero de 2019 y ha organizado otras audiencias de alto nivel en el pasado. La más famosa de estas audiencias es la relacionada con la criptomoneda Libra de Facebook en octubre de 2019, en la que participó el propio Mark Zuckerberg. En junio de este año, Maxine anunció la formación por parte de los demócratas del Grupo de Trabajo de Activos Digitales para, citamos, examinar las cuestiones que se plantean en el ámbito de los activos digitales. A nuestro entender, este es el grupo que se encargó de convocar a los CEOs de varias empresas de criptomonedas para que testificaran en la reciente audiencia que tuvo lugar el 8 de diciembre. La audiencia fue denominada, citamos, los activos digitales y el futuro de las finanzas, comprender los desafíos y los beneficios de la innovación financiera en Estados Unidos, y en ella participaron los siguientes CEOs: Jeremy Aller, CEO de Circle, que emite la moneda estable USDC, Sam Bankman-Fried, CEO del exchange de criptomoneda FTX, Brian Brooks, recientemente nombrado CEO de Bitfury, una empresa de servicios de cadena de bloques y minería de Bitcoin, Charles Cascarilla, CEO de Paxos, que emite las monedas estables BUSD, USDP y PAXG, Denell Dixon, directora general de la Fundación para el Desarrollo de Stellar, que coordina el desarrollo de la cadena de bloques Stellar, y Alessia Haas, CEO del exchange de criptomonedas Coinbase y CFO del exchange de criptomonedas Coinbase Global. El CEO de Coinbase Global, Brian Armstrong, fue invitado, pero decidió enviar a Alessia en su lugar. También se invitó a representantes del emisor de USDT Tether, pero no asistieron. La audiencia comenzó con una serie de declaraciones de apertura de 5 minutos, empezando por la presidenta Maxine Waters. En esta declaración de apertura, dio a entender que esta audiencia sobre las criptomonedas es la primera de las muchas que están por venir. También mencionó que las instituciones, incluidos algunos fondos de pensiones, han empezado a invertir en criptomonedas y que el efecto económico de la pandemia está incentivando a los particulares a buscar nuevas formas de proteger y hacer crecer su patrimonio. Por ello, es necesario que las criptomonedas estén reguladas. El siguiente fue Mike McHenry, que es el miembro de mayor rango de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Por si no lo sabías,
El miembro de mayor rango no es más que un término elegante para referirse al miembro más veterano de una comisión del partido minoritario, en este caso del Partido Republicano. Mike mencionó que las criptomonedas ya están reguladas y cuestionó que los políticos presentes supieran lo suficiente sobre las mismas como para proponer nuevas regulaciones. También destacó el hecho de que se trata de la primera audiencia dedicada exclusivamente a las criptomonedas y que los políticos presentes deberían tratar de, citamos, escuchar, aprender y hacer preguntas en lugar de reaccionar. A continuación, Jeremy Aller fue llamado para su declaración de apertura y lo más importante que dijo fue que los políticos deberían, citamos, promover agresivamente al dólar como moneda de Internet a través de monedas estables como el USDC. Esto se debe simplemente a que será la única manera de que el dólar estadounidense conserve su estatus de moneda de reserva, y ese es un tema de conversación que parece haber llamado la atención de los políticos de la sala. Sam Bankman-Fried fue el segundo CEO que subió al estrado. Curiosamente, Sam se centró en las propuestas de valor de las criptomonedas, concretamente en la inclusión financiera. También dijo que apoya una regulación razonable en este sector. A este respecto, cabe señalar que Sam fue el segundo mayor donante de la campaña presidencial de Joe Biden en 2020. En una entrevista con Vox, un medio de comunicación americano, a principios de este año, Sam dijo que espera que la donación le ponga en el radar si el gobierno de Biden, citamos, busca algo parecido a un experto para la regulación de las criptomonedas. Así pues, no debería sorprender que FTX publicara sus recomendaciones para la regulación de las criptomonedas unos días antes de la audiencia y que los políticos hicieran referencia a ellas durante la audiencia en múltiples ocasiones. Los políticos también se refirieron a las recomendaciones de regulación publicadas por Coinbase en octubre. Recordemos que el CEO Brian Armstrong fue a Washington para hablar con los políticos a principios de este año. El siguiente CEO que subió al estrado fue Brian Brooks, y si ese nombre te suena, es porque Brian fue el CEO de Binance US durante un breve periodo de tiempo a principios de este año. Brian también es el antiguo controlador interino de la moneda, solía trabajar en la Corporación Federal de Seguros de Depósitos o FDIC e incluso fue director jurídico de Coinbase. Aunque Brian solo ha sido CEO de Bitfury desde octubre, con su declaración inicial dio la impresión de haber estado en la empresa desde su nacimiento, lo cual es bastante impresionante. El hecho de que casi todos los políticos de la sala le conocieran por su nombre de pila y dijeran «me alegro de volver a verle», antes de empezar a hacerle preguntas, probablemente también ayudó. Además de Bitfury, Brian opinó sobre la falta de claridad en la regulación sobre las criptomonedas durante su declaración inicial, específicamente en lo que se refiere a evaluar qué criptomonedas son valores. También dijo que las criptomonedas mejoran el sistema financiero y aunque introducen nuevos riesgos, eliminan los antiguos que consideran más graves y que vio durante su tiempo en la FDIC. Charles Cascarilla adoptó un tono similar en su declaración de apertura, diciendo que sus 2 décadas en Wall Street le mostraron las muchas deficiencias del sistema financiero actual. Al igual que Sam, Charles se centró en la bancarización de los no bancarizados y dejó caer una estadística tan disparatada que tuvimos que comprobarla nosotros mismos. Se trata de que el 18% de los estadounidenses están infrabancarizados o no bancarizados. Resulta que la cifra real es del 19%, pero solo el 5% no está bancarizado. El resto está infrabancarizado, lo que parece significar que simplemente no interactúan con el sistema bancario tradicional y utilizan en su lugar otros intermediarios como PayPal y Venmo. Charles cree que esta sombría estadística se debe, en última instancia, a los prejuicios hacia las instituciones financieras y los intermediarios que no existen en el ámbito de las criptomonedas. Daniel Dixon bajó un poco el tono, hablando de la descentralización de Stellar y de que no está controlada por la Fundación de Desarrollo de Stellar, algo que sugiere que Stellar podría despertar algunas sospechas en la SEC. También promocionó a el USDC y pidió a los políticos que dejen claro que las monedas estables no son valores, algo que no sorprende dada la reciente asociación de la empresa a la que representa con MoneyGram para utilizar el USDC para el envío de remesas. Alesia Haas
También hizo un poco de autopropaganda y dejó caer más estadísticas increíbles sobre Coinbase, a saber que tienen 73 millones de clientes individuales, 10.000 clientes institucionales y que poseen el 12% de todas las criptomonedas en circulación, es decir, de cualquier tipo. También señaló algo muy importante, y es que la mitad de los usuarios de Coinbase hacen algo más que comprar y vender criptomonedas, lo que sugiere que el sector está saliendo de su fase de inversión y entrando en su fase de utilidad. Alesia destacó la importancia de los NFTs, las aplicaciones descentralizadas y el metaverso en esta fase de utilidad, algo con lo que no podríamos estar más de acuerdo. Si quieres aprender más sobre el metaverso, no dejes de ver nuestro reciente vídeo al respecto usando el enlace de la parte superior derecha. Después de que todos realizaran sus declaraciones iniciales, comenzaron las preguntas. Cada uno de los políticos presentes dispuso de 5 minutos para hacer a los 6 CEOs del sector de las criptomonedas todas las preguntas que pudieron. Estas son las que más nos llamaron la atención. Maxine Waters preguntó a Charles sobre la asociación de Paxos con Novi de Facebook para poner a prueba los pagos de remesas con la moneda estable USDP. Charles respondió diciendo básicamente que Novi es un cliente más y que Maxine debería ponerse en contacto con Novi para obtener más detalles sobre el piloto de remesas. Lo interesante es que WhatsApp anunció que iba a realizar una prueba piloto de pagos P2P con USDP utilizando Novi en Estados Unidos, más o menos al mismo tiempo que Charles estaba siendo interrogado. Cuando escuchamos esta noticia, nos aseguramos de estar atentos a cualquier cosa que se dijera durante la audiencia que enviara una señal de que esto se consideraba correcto, dado lo mucho que los políticos se opusieron al piloto de remesas cuando fue anunciado. Debemos admitir que no escuchamos nada en este sentido y es extraño que ningún político haya reaccionado todavía contra WhatsApp. Mike McHenry fue el siguiente y dedicó su tiempo a preguntar a Brian Brooks sobre la importancia de la Web3, un intercambio que posteriormente se hizo viral en YouTube. Está en la descripción por si te interesa. La política demócrata Carolyn Maloney preguntó a Alesia Haas sobre cómo se podría obligar a los exchanges de criptomonedas que se niegan a seguir las directrices del Gafi a cumplirlas porque, citamos, un solo eslabón débil pone en riesgo a todo el sistema. Por desgracia, el tiempo de Carolyn se agotó antes de que Alesia pudiera responder. Puedes encontrar más información sobre las recomendaciones del Gafi para las criptomonedas en la descripción. Ann Wagner fue la siguiente política republicana en tomar la palabra y preguntó a todos los CEOs sobre cómo podrían utilizarse las criptomonedas para bancarizar a los no bancarizados. Las respuestas fueron bastante previsibles y la única que nos llamó la atención fue la de Jeremy Aller, que señaló que el USDC es un dólar digital con el rendimiento de Visa, una referencia un tanto sutil hacia Solana. La política demócrata Nydia Velázquez arremetió entonces contra Jeremy y Charles, preguntándoles sobre los activos que respaldan las monedas estables que emiten sus empresas. Charles consiguió mantenerse a salvo, ya que las monedas estables de Paxos siempre han estado respaldadas por dinero en efectivo y deuda pública, ya que son una empresa fuertemente regulada. En cambio, a Jeremy se le atravesó la pregunta de por qué Circle cambió los activos que respaldan al USDC. Para los que no lo sepan, el USDC estaba parcialmente respaldado por activos poco óptimos hasta hace muy poco. El político republicano Frank Lucas siguió con sus propias preguntas sobre las monedas estables, la mayoría de las cuales fueron dirigidas a Brian Brooks. Probablemente esto se deba a que Brian Brooks tiene experiencia trabajando con bancos a través de la FDIC y su experiencia le dice que los emisores de monedas estables son más seguros que los bancos porque lo único que hacen son pagos. No negocian ni prestan activos tras bastidores como hacen los bancos, al menos la mayoría de ellos. Mientras tanto, el político demócrata Al Green mencionó la volatilidad de las criptomonedas antes de preguntar a Brian si deberíamos empezar a preocuparnos por un mercado en fase de burbuja. Brian respondió diciendo que la volatilidad del mercado está causada por una combinación por ser una tecnología emergente y por la relativa falta de liquidez de las diversas criptomonedas que lo componen. Brian cree que esto se solucionaría si la SEC aprobara un ETF de Bitcoin al contado y al mismo tiempo dijera que el 80% de los titulares de BTC son holders.
Esto es paradójico porque un ETF de Bitcoin al contado aumentaría la volatilidad en estas condiciones. No hay más que ver el bajo saldo de BTC en los exchanges para comprobarlo. Una paradoja similar estuvo presente en la respuesta de Alesia a una pregunta del político republicano Pete Session, que cuestionó cómo Coinbase evalúa los activos de su exchange antes de su cotización. En esta y otras preguntas, Alesia dijo que analizan a los fundadores del proyecto, buscan pruebas de adopción orgánica y hacen un análisis dentro de la cadena para asegurarse de que el proyecto no está asociado a nada turbio. Tenemos que decir que tenemos nuestras dudas al respecto, ya que Coinbase ha cotizado algunas criptomonedas que no solo podrían ser valores, sino que también tienen historias muy turbias. No diremos cuáles son por razones obvias. A continuación, el político republicano Blaine Luetkemeyer planteó una pregunta que también plantearon indirectamente casi todos los demás políticos presentes. ¿Cómo podemos garantizar que el dólar estadounidense siga siendo la moneda de reserva del mundo? Bryan comenzó diciendo que la cantidad de dólares en poder de los bancos centrales extranjeros está disminuyendo y es probable que esto se acelere debido a toda la inflación que hemos visto en la última década y especialmente en el último año. Naturalmente, la solución son las monedas estables vinculadas al dólar y Jeremy empezó a reiterar que el USDC podría convertir el dólar en la moneda de Internet antes de que Blaine le cortara para hacer otra pregunta a Bryan. Fue bastante divertido, la verdad. El político demócrata Ed Perlmutter planteó una interesante pregunta a Sam Bankman-Fried sobre la amenaza que supone la computación cuántica para las criptomonedas. Sam respondió diciendo que esto depende, en última instancia, de lo que llegue a ser la computación cuántica y que las cadenas de bloques de criptomonedas pueden construirse para soportar o incluso beneficiarse de la computación cuántica. El político republicano Andy Barr dio en el clavo cuando preguntó a Bryan sobre la necesidad de una mayor claridad en torno a la regulación de las criptomonedas. Obviamente, Bryan respondió que sí y dijo que el test de Howey utilizado para determinar si una criptomoneda es un valor es similar a establecer el límite de velocidad para los camioneros en función de su dieta y de lo bien que han dormido la noche anterior. Una analogía muy buena en nuestra opinión. Andy también preguntó a Jeremy sobre la diferencia entre las monedas estables y las CBDCs. Jeremy señaló como parte de su respuesta que las monedas estables están ganando la carrera de las monedas fiat digitales y están creciendo más rápido que el yuan digital de China. Esto hace que las monedas estables sean una prioridad estratégica para Estados Unidos. Nos pillaron por sorpresa los comentarios del político demócrata Sean Casten, que parecía insinuar que las monedas estables no eran diferentes de los ETFs. También nos sorprendieron los comentarios del político republicano Warren Davidson, que aparentemente había ideado un nuevo tipo de test de Howey para las criptomonedas con la ayuda de los CEOs del sector. El político demócrata Richie Torres puso a prueba los amplios conocimientos de Bryan, preguntando cómo se puede aplicar la ley en tecnologías que no tienen una autoridad central contra la que puedan aplicar estas leyes. Esto parece estar relacionado con la gobernanza ESG en el ámbito de las criptomonedas, algo que tratamos ampliamente en nuestro vídeo que puedes encontrar ahí arriba a la derecha. En cualquier caso, Bryan respondió diciendo que la claridad en la regulación es un mejor punto de partida que las imposiciones. Richie concluyó comentando que las monedas estables respaldadas por el dólar podrían perfectamente reforzar, más que desafiar, su estatus como moneda de reserva. El político republicano Bill Huizenga se hizo eco de este sentimiento antes de sugerir que algunos exchanges de criptomonedas parecen estar impulsando la regulación como una forma para impedir que los actores más pequeños entren en el sector. Como habrás adivinado, sus preguntas iban dirigidas a Sam y a Alesia. Al otro lado del pasillo, el político demócrata Al Lawson preguntó por las disposiciones anticriptomonedas del proyecto de ley de infraestructuras recientemente aprobado. Para los que no lo sepan, esta ley exige a los brokers de criptomonedas, que fueron definidos de forma poco precisa, que recojan el KYC de sus usuarios con fines fiscales. Está redactado de tal manera que podría aplicarse a los validadores, mineros e incluso a los proveedores de monederos de criptomonedas. Bryan respondió básicamente diciendo que estas disposiciones son una basura y los demás CEOs respondieron de la misma manera a preguntas similares sobre el proyecto de ley de infraestructuras más adelante en la audiencia.
Al también preguntó a Alesia sobre los productos y servicios de Coinbase y ella dijo que Coinbase no cobra comisiones por las retiradas de su exchange, lo cual en nuestra opinión es claramente falso. Suponemos que se trata de tecnicismos sobre las comisiones de gas. El político republicano French Hill preguntó a Bryan si los monederos de criptomonedas de autocustodia deberían estar conectados a los bancos, como sugiere el informe del grupo de trabajo del presidente. Bryan respondió diciendo que si esto ocurriera, las criptomonedas no se diferenciarían del sistema financiero actual. Más información sobre la importancia de la custodia de las criptomonedas en la descripción. El político demócrata Bill Foster entró a matar preguntando a estos CEOs si cada transacción de criptomoneda debería estar asociada a una identidad del mundo real. Lo preguntó de una forma en la que no responder significaría estar de acuerdo de forma pasiva, y cuando ningún CEO levantó la voz, Bill proclamó que se había emitido el veredicto. Un poco preocupante, por no decir otra cosa. Bill pasó a sugerir la imposición de impuestos para las criptomonedas por parte de Hacienda a nivel de protocolo, lo cual es una auténtica locura. Recuerda que Bill es el mismo político que dijo en junio que el gobierno debe tener el poder de revertir las transacciones de criptomonedas. Jeremy fue el único CEO lo suficientemente valiente como para intervenir, diciendo que Bill debería considerar la posibilidad de encontrar un término medio a este respecto. Además, hizo hincapié en que la industria de las criptomonedas está trabajando actualmente para crear identidades digitales descentralizadas en las que los usuarios sean dueños de sus datos y no una corporación o el gobierno. Debes saber que Bill es el copresidente del Comité para la Cadena de Bloques de la Cámara, lo que significa que algunas de sus extravagantes ideas podrían convertirse en ley. Esperemos que esto no ocurra. El político demócrata Brad Sherman llevó la retórica de Bill al siguiente nivel, diciendo que las criptomonedas están respaldadas por los grandes bancos de Wall Street, antes de golpear a los CEOs con una serie de preguntas rápidas a las que respondieron hábilmente. La política demócrata Cindy Axne intervino de forma similar, pero sus preguntas se referían a la protección razonable de los consumidores, algo que le apasiona dado que su hijo está deseando invertir en criptomonedas. Sam y Alesia le aseguraron que las criptomonedas ofrecen suficientes protecciones al consumidor, pero le sugirieron a su hijo que se mantuviera alejado de las altcoins. Bueno, en realidad no mencionó esa segunda parte, pero si Cindy quiere darle a su hijo una guía para evitarlas, resulta que nosotros tenemos una. En cualquier caso, el político republicano Alex Mooney y el político demócrata Josh Gottheimer presionaron a los CEOs sobre el uso de las criptomonedas por parte de organizaciones terroristas y países conflictivos como Cuba. Respondieron diciendo que realizan el KYC a todos sus clientes y Bryan explicó que Chainalysis tiene herramientas para rastrear dónde se encuentra un titular de criptomonedas, incluso si está utilizando una VPN. Pronto haremos un análisis en profundidad de estas empresas de rastreo de criptomonedas, así que permanece atento. Estas soluciones parecen ser poco satisfactorias para el político demócrata Stephen Lynch, que quiere que todos los monederos de criptomonedas autocustodiados se identifiquen ante las autoridades. Stephen preguntó a Jeremy por qué se oponía a este tipo de extralimitación flagrante, y Jeremy respondió diciendo que se debe a que se trata de una extralimitación flagrante, aunque de una manera mucho más amable. Jeremy también dijo que no se había solicitado ningún comentario público sobre la aplicación de dicha política y volvió a repetir que la industria de las criptomonedas está en proceso de crear identidades digitales descentralizadas sólidas. Puedes obtener más información sobre la importancia de las identidades digitales descentralizadas y su funcionamiento en el enlace que aparece arriba a la derecha. En cualquier caso, la política demócrata Alexandria Ocasio-Cortez saltó a la palestra con una jugosa pregunta sobre qué pasaría con el mercado de las criptomonedas si las monedas estables desaparecieran de repente. Jeremy no respondió directamente, y esto se debe probablemente a que sabe tan bien como cualquier otro que sería un desastre. Alexandria preguntó entonces a Jeremy si las criptomonedas son solo una extensión del sistema financiero actual, y la respuesta fue que no. Buena respuesta. La política demócrata Rashida Tlaib arruinó la fiesta presentando estadísticas erróneas sobre el uso de energía de Bitcoin, como que una sola transacción de Bitcoin utiliza más energía que una casa en un mes.
Puedes entender por qué esto es una tontería si ves nuestro vídeo sobre las criptomonedas y el cambio climático que hemos dejado en la descripción. Mejor no nos vayamos por las ramas. Racida dirigió sus preguntas relacionadas con el clima a Denel, que empezó admitiendo que no está muy familiarizada con los detalles del funcionamiento de Bitcoin antes de poner a Stellar en el punto de mira como una solución más ecológica. Racida continuó diciendo que, citamos, el modelo de prueba de trabajo es incompatible con el futuro medioambiental y preguntó a Denel cómo se podría eliminar gradualmente la minería de prueba de trabajo para evitar la crisis climática. Denel se refirió a las desventajas de la minería de prueba de trabajo y no llegó a decir que hay formas de hacer minería de criptomonedas de manera respetuosa con el medio ambiente como parte de su respuesta. El político republicano John Rose reavivó el ambiente preguntando a Brian cómo regularía las criptomonedas si estuviera en su mano. Con una sonrisa en la cara y un brillo en los ojos, Brian respondió que se aseguraría de que cualquier criptomoneda que la SEC considere que es un valor tenga una forma de cotizar en los exchanges normales de Estados Unidos, concretamente se refería al XRP. La política demócrata Madeleine Dean dio marcha atrás para abordar la volatilidad de las criptomonedas y preguntar a Brian si el mercado se encuentra en fase de burbuja. Brian respondió diciendo que el mercado de las criptomonedas se encuentra en el mismo lugar en el que se encontraba el mercado de valores cuando se puso en marcha hace 100 años, una respuesta que Madeleine y muchos otros políticos aparentemente aprobaron. El político republicano Brian Steele inició su turno preguntando a Alesia si la SEC había proporcionado alguna aclaración a Coinbase sobre por qué habían bloqueado su producto de ahorro a principios de este año. Alesia dijo que no, lo cual es simplemente ridículo. No es de extrañar que las empresas de criptomonedas opten por establecerse en el extranjero. El político republicano Van Taylor fue el último en intervenir. Tras señalar que está claro que las criptomonedas están reguladas, hizo una sencilla pregunta a los presentes: ¿os sentís sin regulación? La sala estalló en carcajadas y Maxine terminó diciendo que los políticos tenían 5 días más para hacer más preguntas a las que los CEOs deberían responder por escrito. No hemos podido encontrar ninguna de estas preguntas y respuestas, pero creemos que tenemos todo lo necesario para entender lo que significa esta audiencia para el sector de las criptomonedas. La audiencia parece ser una especie de respuesta al informe sobre criptomonedas publicado por el Grupo de Trabajo del Presidente sobre los Mercados Financieros en noviembre. En este informe, este grupo pasó la patata caliente de la regulación de las criptomonedas a los políticos y advirtió que intervendría para hacer colapsar el mercado de las criptomonedas si los políticos no actuaban siguiendo sus recomendaciones. El hecho de que hayan intervenido con esta audiencia dice mucho, y está claro que la principal preocupación de los políticos estadounidenses en este ámbito es el estatus del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial. Muchos políticos ven las monedas estables como una amenaza a este status quo y sospechamos que estas preocupaciones tienen sus raíces en la moneda estable Libra de Facebook. Esto se debe a que Libra se diseñó originalmente para ser literalmente su propia moneda, una moneda estable respaldada por una cesta de monedas fiat, pero no vinculada a ninguna de ellas. Una moneda estable de este tipo sería obviamente una amenaza para la dominancia del dólar estadounidense. La cuestión es que las monedas estables como USDC, USDP y BUSD están vinculadas al dólar y también están respaldadas por dólares y bonos del Tesoro de Estados Unidos, es decir, por deuda pública. Si has visto toda la audiencia, sabrás que los políticos presentes se sorprendieron gratamente al escuchar esto, lo que sugiere que no sabían que las criptomonedas estables son diferentes de otras monedas estables. Esto se pone de manifiesto en las preguntas formuladas por Maxine Waters y un puñado de otros políticos al principio de la audiencia que insinuaban que las criptomonedas estables podrían amenazar el estatus como moneda de reserva del dólar estadounidense. Otro tema interesante es el cumplimiento y desde nuestro punto de vista parece que el deseo de control en ese ámbito es más fuerte entre los demócratas que entre los republicanos. Odiamos hablar de política, pero esto es algo que debemos señalar porque los demócratas tienen actualmente la mayor parte del poder político en los Estados Unidos. Esto significa que podrían aprobar fácilmente una regulación anticriptomonedas y algunas personas podrían argumentar que esto es lo que ya se hizo con el proyecto de ley de infraestructuras. Dicho esto,
La audiencia reveló que los políticos parecen estar de acuerdo en lo que se refiere a las criptomonedas, especialmente los que entienden qué son y cómo funcionan. Aunque hay algunos casos extremos, el consenso de que las criptomonedas son buenas para la sociedad existe en ambos lados del pasillo, y esto a pesar de la división política que estamos viendo en Estados Unidos y en otros lugares. Con un poco de suerte, el resultado de esta audiencia y de las que vendrán serán una regulación razonable para las criptomonedas que allanará el camino hacia su adopción masiva. Si eres el tipo de persona que se pone en contacto con su congresista, no olvides enviarle nuestro vídeo sobre los fundamentos de las criptomonedas para asegurarte de que hacen lo correcto. Está ahí arriba a la derecha. Y hasta aquí nuestro análisis de la reciente audiencia de los CEOs del sector de las criptomonedas ante los políticos americanos. Si te ha gustado el vídeo, pulsar el botón de me gusta es la mejor manera de hacérnoslo saber. Recuerda suscribirte al canal y hacer sonar la campanita de notificación antes de irte. Si buscas más contenido sobre criptomonedas, puedes consultar el canal Coin Bureau Clips para ver lo que ocurre detrás de las cámaras y otros contenidos interesantes. También nos puedes encontrar en Twitter, TikTok e Instagram. Además, proporcionamos actualizaciones diarias detalladas sobre las criptomonedas en Telegram. En la newsletter semanal te damos las claves de nuestro reino en el mundo de las criptomonedas. Aparte de nuestra cartera de criptomonedas, tendrás acceso a conocimientos exclusivos sobre el sector que debes conocer. Si quieres apoyar al canal, puedes comprar algunos de los productos de la tienda Coin Bureau. Tienes sudaderas, gorros y camisetas con diseños que ni siquiera los anti-Bitcoin pueden ignorar. Puedes acceder a todos estos recursos y a otros más utilizando los enlaces que aparecen en la descripción. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Tenemos que irnos a preparar más vídeos, pero nos vemos pronto. Saludos, chicos.